El padre de la metafísica occidental. Un hombre que nació en una familia rica y que, a través del pensamiento, supo atender a las necesidades de la realidad. Supo diferenciar lo que es la verdad de lo que es la opinión. Un hombre que nació en una colonia griega llamada Elea, que pertenecía al sur de Italia. Este hombre es Parménides de Elea. Es increíble cómo Parménides influyó en toda la metafísica occidental, pero además cómo influyó hasta el pensamiento de hoy en día. En filosofía, hoy en día se debate, incluso en la edad contemporánea, entre la identidad y la diferencia, entre el ser y lo que no es, ¿vale? Esto es algo que parece que al principio no tiene sentido, ¿no? En la miniatura habéis visto el ser es y el no ser no es, que es una de las citas que se le atribuyen a Parménides que parecen bastante explicativas acerca de su filosofía, pero el ser es y el no ser no es parece muy obvio, aunque hay debate en la filosofía acerca del vacío, acerca de la nada, ¿no? Hay muchos autores que hablaron de la nada, pero evidentemente no podemos negar que la identidad no exista, por lo que Parménides en su momento vislumbró la realidad en cuanto a lo que verdaderamente es, ¿no? Parménides, pues, era perteneciente a una familia rica, era hijo de Pirés, ¿vale? Se supone que hay un jeroglífico, bueno, más bien una tablilla en la que se viene registrado que era hijo de Pirés y que se supone que era un físico, pero hay una duda de si realmente podría llegar a haber sido un médico, ¿vale? Eso se debe a que la traducción parece que puede ser dos opciones, o que fue un perteneciente a una escuela médica, o se debe también a que puede haber sido simplemente natural de Elea, ¿vale? Elea es la ciudad, la colonia griega en la que nació Parménides. En la actual, lo que sería Marina de Ascea, ¿vale? Em, Simplemente sabemos todas estas interpretaciones acerca de si fue un médico o si fue un físico, ¿no? Como sabemos, estos primeros filósofos, los primeros filósofos presocráticos, como se les llama, también se le adjudica el nombre más bien de filósofos de la naturaleza, porque reflexionaron acerca de la cosmología, de la física y del mundo, del universo, ¿no? En realidad tiene más sentido, ¿no? Que sea natural de Lea y que sea físico, más que físico y médico, ¿no? Porque la física en ese caso se asocia más bien con la filosofía, con el conocimiento de la identidad y con el conocimiento del universo, ¿no? Como bien sabemos. Pero volviendo a lo que sería su biografía, pues realmente entendemos que se le adjudica también tres maestros posibles, ¿vale? Como sabemos, todavía nos encontramos en el momento de la historia de la filosofía donde no tenemos nada seguro de por sí. Tenemos fuentes secundarias, es decir, otros autores que hablaron sobre Parménides, que hablaron sobre Anaximandro, sobre Anaxímenes, etc. En este caso, se le adjudica a que los maestros de Parménides podrían haber sido tres. Podrían haber sido Anaximandro, podría haber sido también Genófanes de Colofón y se le adjudica también una posibilidad de que estuviera dentro del círculo pitagórico, pero no sabemos exactamente a cuál perteneció, a qué escuela perteneció o a qué maestro se adjudicó. Lo que sí sabemos seguro es que su discípulo fue Zenón de Elea, un personaje que aparece también incluso en los diálogos de Platón, que lleva el nombre en ese caso de el Parménides, ¿no? Un diálogo súper interesante donde se empieza a desarrollar como tal el pensamiento propiamente platónico o lo que pensamos que es el pensamiento platónico, porque se debe a que el pensamiento de Platón se desarrolla a través de diálogos e interlocutores que no son él, por lo que se habla en boca, por ejemplo, sobre todo de Sócrates, ¿no? Entonces, de ahí la dificultad filológica de atender realmente al pensamiento platónico o al pensamiento constitutivo que hizo Platón, eh, exponiendo las diversas interpretaciones de otros filósofos. Respecto a que el diálogo de Parménides realmente fuese verdadero, me refiero al encuentro que hubo, porque se supone que con 65 años Parménides visitó Atenas y Platón es el que describe esto en ese diálogo.
pero no se sabe si realmente fue verdadero o no, porque se supone que Parménides nació entre el 540 y el 515 a.C. No hay un consenso verdadero acerca de su verdadera partida de nacimiento, por lo que no podemos saber realmente si el diálogo ocurrió verdaderamente o no. Puede ser que sea un diálogo ficticio y eso es lo que algunos de los intérpretes dicen acerca de este diálogo. Pero lo que sí sabemos es que es muy posible que Parménides haya participado en la legislación de su propia colonia, ¿vale? Se supone que dio leyes en las que se basaba toda la justicia y de ahí su visión o su interpretación de Parménides como un legislador, además de su posible interpretación como médico, ¿no? Como ya hemos comentado anteriormente. Además, se le adjudica otra vez, con el mismo nombre, la misma obra, que sería Sobre la naturaleza, ¿no? Perifeseos, ¿no? Que sería la traducción al griego. Esto es bastante impresionante, ¿no? Llevamos ya varios filósofos que se le adjudica el mismo nombre, ¿no? Sobre la naturaleza. De ahí que en ese escrito que decíamos, que se encuentra todavía en lo que sería la actual Elea, que sería Marina de Astea, perdón, en el sur de Italia, pues encontramos ahí físicos, ¿no? Que sería básicamente la traducción que podríamos hacer al español o al castellano, sería básicamente físico, ¿no? Y eso tiene mucho sentido por lo que estábamos comentando, que estos filósofos son filósofos presocráticos, pero más bien son filósofos de la naturaleza, ¿no? En esta obra sobre la naturaleza sí que tenemos varios fragmentos, ¿no? Que serían en versos hexámetros, ¿vale? Como sabemos, también es típico, ¿no? De esta época, de los griegos antiguos, que este tipo de poemas eran para cantarlos, ¿no? Se utilizaban de esa manera y por eso de la escritura en verso, ¿no? En este poema se divide básicamente en tres partes y en dos vías importantes, que es lo que verdaderamente empieza a originar la filosofía como tal, ¿vale? Que eso es una de las cosas que dice Hegel sobre Parménides, ¿no? Es donde realmente se empezó a hacer la filosofía de forma auténtica. Yo estoy bastante de acuerdo en ese sentido porque hay una diferencia bastante importante entre la vía de la verdad y la vía de la opinión, ¿vale? Que es básicamente cómo divide el libro sobre la naturaleza. Además, encontramos como un pequeño prólogo, podríamos decir, que se llama, o que se suele adjudicar con el nombre de proemio, ¿no? Que es básicamente lo que podríamos considerar como un prólogo, donde se empieza a hablar de un auriga, ¿no? Un conductor de coche de caballos que va llegando al cielo, a las puertas de una diosa, que sería básicamente la representación de la justicia, ¿vale? Y donde se empieza a diferenciar dos vías que la diosa le dice, entre la vía de la verdad y la vía de la opinión, ¿vale? Es importante atender sobre todo a la vía de la verdad, que es de los que más fragmentos tenemos hoy en día. La vía de la verdad se compone de la vía del ser, donde se identifica el ser con el pensar, la identidad con el pensamiento. Es importante entender esto, ¿vale? Lo que somos solo puede ser pensado, solo puede ser de alguna manera inengendrado, indestructible, ¿vale? Eso es lo que empieza a caracterizar al ser según Parménides. Es algo que no es generado, sino que siempre está. Importante entender esto. El ser no era y no será, sino que es en el momento presente y en el momento presente se hace constantemente, ¿vale? Es íntegro, único y además es inmóvil, pero limitado. Y increíble, impresionante, ¿no? Que esto se debatirá en el futuro con los filósofos de la Edad Media, ¿no? Aun su limitación se adjudica la perfección. ¿Cómo puede ser algo limitado pero a la vez perfecto, no? Eso es algo bastante debatible en términos metafísicos. Pero así es como identifica la metafísica, así es como identifica el ser según Parménides. Sobre todo es importante que al diferenciar entre la vía de la verdad y la vía de la opinión, lo que se hace es sobreponer la razón sobre los sentidos. Los sentidos nos dan una pequeña verdad, pero realmente esa verdad no es la verdad auténtica, sino que es la verdad de la opinión, la verdad de los mortales. La verdad auténtica se encuentra en la vía de la verdad que solo puede ser conocida mediante la razón, mediante esa identificación entre pensar y ser, ¿vale? Así llegaríamos a lo que sería la vía de la opinión.
En esa vía de la opinión, pues se hace una descripción física y cosmológica. Lo que quiere decir Parménides es que realmente no somos capaces de conocer la verdad mediante la mortalidad, ¿vale? Solo podemos hacer una pequeña descripción mediante el lenguaje que creemos que es verdadera. Lo que aquí se diferencia es que el lenguaje no identifica la realidad como tal, sino que la auténtica realidad se encuentra en la vía de la verdad, en la vía de, el pensamiento, en la vía de el conocimiento. Esto es importantísimo porque determina toda la metafísica occidental. Como sabemos, o si conocéis a Nietzsche, Nietzsche criticaba sobre todo a los filósofos eleáticos, que son Parménides y también podríamos considerar Zenón de Elea, que era su discípulo, que también se dice que podría haber sido Parménides el padrino del mismo. También se adjudica en esta tradición eleática a Meliso de Samos, ¿no? Que sería perteneciente a la misma ciudad que Pitágoras, ¿no? Que sería Samos, ¿vale? Todos estos filósofos hablan del ser, hablan de la identidad, de lo que es. Lo que es lo que puede ser pensado y lo único que puede ser verdadero. Lo que no es, la nada, es imposible que sea verdadero. Pero esto tiene muchísimo debate, sobre todo con Nietzsche. Nietzsche es el que rompe con toda esta filosofía, esta metafísica occidental, que había considerado el ser como lo verdadero, la identidad como lo verdadero. Para Nietzsche, Sócrates, Platón y Parménides, que aquí es donde encontramos los antecedentes, sobre todo de Platón y de Sócrates, en los que se basa toda su filosofía, Nietzsche dice que todo esto es fatal, ¿no? Ellos están basando la realidad en Apolo, en el dios apolíneo. Eso es lo que quiere decir que se basa todo en la razón, en la perfección y no tienen en cuenta, por ejemplo, lo que sería el dios Dionisio, que es el dios del caos, el dios de la, básicamente, de la pasión y todas esas cosas, las cosas como por ejemplo las cosas placenteras, no las tienen en consideración como parte de la realidad. Pero si atendemos correctamente a los fragmentos que tenemos de Parménides, nos damos cuenta de que lo que él está diciendo es que hay dos vías, ¿no? La vía de la verdad y la vía de la opinión. Pero no está diciendo que la vía de la opinión no exista, pero sí que existe como algo que no debe ser elegido, ¿no? Pero es bastante interesante sobre todo de toda esta parte, ¿no? Y sobre todo, para ya ir finalizando, tenemos que tener en cuenta que la recepción de la filosofía de Parménides es importantísimo, ¿no? Como hemos visto en los discípulos directos, que serían Zenón y también sería Meliso. También importante, pues bueno, en Platón tiene una influencia mortal, ¿no? En Platón encontramos, sobre todo por todos lados, a Parménides, ¿no? De que la identificación de lo que verdaderamente es, ¿no? Platón buscaba esa vía de la verdad a través de la teoría de las ideas, porque lo que percibíamos mediante los sentidos no tenía ningún tipo de verdad, porque solo es apariencia, solo es algo perecedero, algo que realmente va en cambio constante. Y lo que realmente es eterno son ese mundo de las ideas, donde se encuentran todas estas ideas, pero concretamente en ese diálogo hay, hay un problema, ¿no? En el diálogo del Parménides de Platón hay un problema, y es que no sabemos realmente si la teoría de las ideas se acaba destruyendo a sí misma por parte de Platón, porque como veremos más adelante en el diálogo con Aristóteles, ¿no? No en el diálogo, sino en la crítica que hace Aristóteles sobre la teoría de las ideas, y es que si hay ideas de las cosas, también puede haber ideas de negaciones y así se acabaría destruyendo la teoría de las ideas, incluso con la teoría del tercer hombre, ¿no? En el sentido de que está la idea, la cosa y simplemente siempre puede haber la idea de la idea, la idea de la idea, y así llegaríamos al infinito y no habría un principio como tal. Las ideas no pueden llegar a ser principios por eso mismo. Pero bueno, eso es un debate posterior que veremos cuando toque llegar a Platón, ¿no? Sobre todo, lo que hay que entender es la diferencia fundamental en Parménides que se hace sobre la razón como algo
superior sobre los sentidos. Los sentidos, es decir, la vista, el tacto, el gusto, son algo que no nos proporciona la vía de la verdad, sino que nos proporciona la vía de la opinión. Esa vía de la opinión sería esa física, esa cosmología. Nosotros cuando nombramos cosas de los astros o cuando nombramos mediante el lenguaje, no estamos nombrando verdaderamente, porque lo único verdadero es el ser. Es algo limitado, pero a la vez perfecto. Es algo inengendrado, pero a la vez lo que sí podemos decir es que es indestructible, según esa percepción que tenía Parménides. Importante después el diálogo que tendrá con los atomistas, en lo que conocemos como la historia de la filosofía, y Aristóteles. Como veremos en Aristóteles, cuando lleguemos a la física de Aristóteles, veremos que hay algo interesante, y es que su primer motor inmóvil, es decir, lo que nosotros podríamos considerar o representar como Dios, es algo muy parecido al ser de Parménides. Simplemente hay una diferencia. La principal diferencia entre el primer motor inmóvil de Aristóteles y el ser de Parménides sería que está en constante movimiento, en un movimiento local, donde él es inmóvil en cuanto que a él no le generan el movimiento, sino que él va generando el movimiento, pero es inmóvil como tal. Importante entender la diferencia, y es que el ser de Parménides es estático, no hay movimiento. Y esta es la mayor crítica que hace Aristóteles sobre Parménides. Aunque Parménides nos ha enseñado bastante cosas sobre lo que sería la verdad o la metafísica. Básicamente hemos visto toda la influencia que tiene sobre el pensamiento occidental, y lo que sí marca claramente Parménides es la diferencia entre lo que es y lo que no es. Algo que a día de hoy mucha gente no sabe, ¿no? Incluso no sabe el sexo que tiene cada uno, ¿no? Acaba diciendo que hoy soy hombre, mañana soy mujer, mediante esa teoría del género fluido o tipos de teorías que no tienen ningún sentido, que están rechazando la identidad biológica, algo que forma más parte del deseo que de la realidad. Y eso es lo que nos enseñó Parménides, a diferenciar entre lo que es y lo que no es. Espero que haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.